Estimados amigos, un gusto poder saludarles. Mi nombre es Jorge Ojeda y les invito a hacer un recorrido que nos lleve a comprender un tema por demás complejo denominado perspectiva de negociación internacional. Y digo por demás complejo porque en algún momento vamos a ir sumando una serie de dimensiones que nos harán entender que la perspectiva no solamente es un enfoque, sino es una acumulación de criterios, es una acumulación de mecanismos que nos van a permitir configurar una cosmovisión, una visión planetaria, una visión que nos empuje a comprender los diferentes elementos, actividades, intereses que ha tenido la humanidad a lo largo de los tiempos. A eso le sumaremos el tema negociación, que es por demás un tema que nos invita a comprender que todos aquellos sistemas de comunicación transados por el ser humano en algún momento nos llevaron a engendrar posibles conflictos y que entre conflicto y la negociación precisamente puede asomar unas ideas que nos lleven a comprender cómo se han desarrollado las relaciones entre seres humanos a lo largo de toda una historia que nos permitirá entender precisamente esa perspectiva y esos enfoques que vamos a dar a nuestras ideas de negociación internacional. Bueno, dicho esto, me gustaría comenzar con algo que para mí es muy importante dentro de este proceso, y es precisamente la idea de manejar los temas bajo un método que normalmente dicen que es un antimétodo, es decir, no es un camino, pero que bien vale la pena abordarlo porque estamos haciendo un estudio social y esos estudios sociales no necesariamente tienen solamente un camino, sino que nos invita el método complejo a dimensionar diferentes interacciones de tal manera que bajo esa perspectiva nosotros podamos tener visiones bastante amplias, bastante fuertes, y esa consideración nos llevará precisamente a tratar de entender cuáles son aquellos entornos y cuáles son esas guías que podríamos darle a nuestro estudio. Muy bien, para eso, por favor, en primera instancia vamos a analizar a la teoría general de sistemas de Ludwig Bertalanffy. ¿Y qué nos decía Bertalanffy acerca del tema de sistemas? Nos decía simplemente que un sistema es un conjunto de elementos que entran en interacción. Me parece muy interesante la definición, porque por acá nos pone la idea de que siempre en el planeta, en el universo, en las relaciones sociales existen interacciones, ¿ya? Esa interacción que forma un sistema, y ese sistema que visualizado bajo la relación planetaria nos lleva o nos induce a comprender que existen interacciones internacionales que podrían formar un sistema, precisamente, a pesar de que redundemos, un sistema internacional. Esa es la idea que quiero darles en primera instancia. Pero bueno, al concepto de Bertalanffy, Edgar Morin le suma algunas ideas complementarias. Y aquí es interesante que nosotros ubiquemos dentro de la gran obra, dentro de la extensa obra que tiene Edgar Morin, precisamente a la teoría que nace del juego de las interacciones. O sea, el juego de las interacciones es un bloque muy pequeñito que lo encontramos en los libros del método de Morin, pero que a mi modo de ver nos lleva a comprender cuál es el mecanismo que nosotros deberíamos utilizar para estudiar el método complejo. Entonces, Morin nos dice a nosotros, o nos especifica, nos tipifica 4 pasos a seguir en este juego de interacciones. En primera instancia coincide con Bertalanffy y nos dice que debemos suponer elementos. A esto le suma seres u objetos materiales que pueden encontrarse. Es decir, vamos a manejar temas de interacciones. Por ahí, por otros lados, le pueden llamar bucles.
Por otro lado, le pueden llamar variables interdependientes. Ya depende desde dónde le visualicemos. Un bucle, precisamente, deviene de la fusión o la interacción de varios elementos. Yo quisiera interaccionar lo químico, lo biológico y lo social. Está formado el bucle. Yo quisiera interaccionar las teorías económicas con las teorías políticas y de repente quisiera interaccionarle también con las teorías matemáticas. Está formado un bucle. Es decir, vamos a considerar que los bucles generan interdependencias. Por favor, ya no solamente dependencias. Porque a nosotros nos habían enseñado en las diferentes materias que la variable A depende de la variable B. Es que hay causa y efecto. Pero solamente bajo una perspectiva lineal. Hay causa y efecto. Pero ¿qué tal si el efecto se convierte en causa? ¿Sí? Es decir, me voy al lado de marketing, por ejemplo, y me dicen a mí que el servicio al cliente influye en las ventas. Ahí bueno, y ahí tomo en consideración que el servicio al cliente es mi variable independiente y que las ventas son mi variable dependiente. Hagamos al revés. ¿Por qué no decir que las ventas influyen en el servicio al cliente? Entonces, las ventas se convierten en mi variable independiente y el servicio al cliente se convierte en mi variable dependiente. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente que tanto la una variable como la otra pueden ocupar cualquiera de las dos posiciones y por lo tanto se convierten en interdependientes. Eso es lo que sucede con los bucles. Cada una de las variables, puede influir en las otras variables. Y por ahí podríamos nosotros entender cómo pueden entrar en interacción. Ahora, este tema me gusta mucho, el tema de los elementos, porque nos invita a hacer una reflexión filosófica de muchos años, ¿sí? Digo yo de miles de años. Ya depende cómo querramos configurar nuestro aspecto mental para tener esa cosmovisión o esa perspectiva. Digo esa perspectiva que algún rato inclusive puede transformarse en prospectiva. Una perspectiva para ver mi visión actual y una prospectiva para tratar de identificar esas visiones futuras. Pero qué interesante que nosotros dimensionemos la perspectiva y la prospectiva haciendo un análisis de lo que fuimos. Es decir, todo ese recorrido que ha sufrido la humanidad, ¿no?, para llegar a este momento en el cual el aquí y ahora nos invita precisamente a manejar este tipo de reflexiones. Entonces, por favor, tomen muy en consideración el tema de los elementos dentro de estas interacciones. Es el primer gran paso para entender el método complejo que nos va a servir como guía precisamente para poder desarrollar nuestro estudio. Ahora, a estos elementos les vamos a suponer, como dice por ahí, les vamos a suponer condiciones de encuentro. O sea, ¿qué significa suponer condiciones de encuentro? Vamos a plasmar la idea de que yo quisiera, ¿no?, de que yo quisiera interactuar los elementos capitalismo, socialismo, monarquismo. Tengo 3 elementos por ahí, con todas las teorías que van atrás, ¿no es cierto? Pero tengo 3 elementos. Este capitalismo, sumado al socialismo y sumado al monarquismo, pueden en algún momento encontrarse, ¿sí? Pero esos encuentros ya dependerán de qué, de aquellas dimensiones que nosotros quisiéramos, ¿ya?, que les hagan encontrar. Yo quisiera, por ejemplo, que a esas 3 dimensiones les encuentre la paz, o que les encuentre el conflicto, o que les encuentre el comercio internacional, o que les encuentre las negociaciones internacionales. Miren, hay condiciones de encuentro para los elementos. Y aquí precisamente viene la fortaleza del método complejo. Yo puedo plantear N cantidad de elementos y le puedo hacer cruzar alguna condición de encuentro para que nosotros podamos precisamente desarrollar nuestro estudio, como es nuestro caso. Nosotros seguramente vamos a poner a la negociación internacional como condición de encuentro de aquellos elementos que vamos a ir identificando poco a poco en el transcurso de estos módulos. Entonces, muy bien, dejando así el paraguas muy abierto, podríamos nosotros también decir
que estas condiciones de encuentro versus estos elementos en algún momento tendrán que ser analizados a detenimiento, porque me encanta mucho esa condición de encuentro, y por lo tanto voy a religar o voy a restringir ese análisis para decir, sí, yo quiero hacer mi estudio de un sistema internacional bajo el concepto de negociación y encontré tales variables que cobijan a ese entorno, lo que significa que voy a entrar en el lado de los constreñimientos. Esa es la idea. Un constreñimiento es un reduccionismo. Un reduccionismo son formas de pensar que tienen algo de sesgo, pero que profundizan precisamente el análisis de esas interacciones que nosotros estamos planteando. Y una vez que hemos hecho análisis de esos constreñimientos, seguramente nosotros vamos a entrar al lado de generar interrelaciones entre las variables que se han constreñido, si bien valga la palabra, para poder generar interrelaciones que provoquen ideas de organización. Oigan, ¿qué falta le hace que nosotros planteemos ideas de organización en los diferentes entornos sociales humanos? Esa es la primera reflexión que quisiera dejar en este momento para que ustedes visualicen precisamente ese entorno del método complejo. No quiero decir, ojo, que el método complejo se reduzca a 4 pasos, pero nos pueden dar una guía que nos permita aflorar una serie de ideas para poder entender este denominado método complejo, ¿ya? Eso en primera instancia, por favor. Segundo, es importante que nosotros hagamos un recorrido que nos invite a tener una comprensión del sistema internacional. Primero, sistema internacional, por eso cogimos la teoría de sistemas, ¿no es cierto? Por eso dijimos que los sistemas tienen elementos, porque nos interesa abordar el sistema internacional, ¿ya? Entonces, ¿qué les parece si les invito en primera instancia a que ustedes reflexionen de una manera muy, pero muy magnánima, digamos así, aunque ya redundé, y hacerles pensar en primera instancia cuáles fueron esos grandes entornos que pueden cobijar las sociedades humanas y que en algún momento, ¿no es cierto?, ese gran entorno se formó. Nos dicen los teóricos especializados en el área que este gran universo se formó aproximadamente 13.700 millones de años. Ese es el primer entorno. Tenemos nosotros un universo que nos cobija. Ese es un gran sistema, ¿ya? Aquí bien vale la pena que reflexionemos en la terminología de lo que es un holograma, ¿sí? Entonces, un holograma, suma de puntos que conforman algo. Suma de puntos, es decir, por ejemplo acá, de lo animal, a lo vegetal, a lo mineral, al aire, al agua, bueno, a todos los elementos que hacen que nuestro universo, ¿no es cierto?, se configure como está configurado. O sea, de repente podríamos decir que nuestro universo es un gran holograma, ¿ya?, formado hace 13.700 millones de años. Y que en un rinconcito de ese universo, de ese multiverso, asoma un sistema solar pequeñito, ¿no?, que se forma hace 4.500 millones de años, nuestro sistema solar. Ese sistema solar, que hace 4.400 millones de años, empujó a que exista una relación, ¿ya?, con un nuevo ente en formación que se llama planeta Tierra. Tenemos ahí una relación Sol-planeta, ¿ya? Si ustedes ven el dibujo que está en la figura 2, ustedes ven ahí un infinito. Está así, ¿no? Un infinito. Ese infinito, normalmente conocido con ese nombre, en otros términos le denominan como un analema, ¿ya? Es un analema. O sea, ¿qué significa ese analema? Significa toda aquella fuerza, toda aquella presión, todo aquello esfuerzo que hace
nuestro planeta en relación con el Sol para mantenerse en órbita. Vean, primero para mantenerse en órbita. 6.000 grados centígrados al interior del planeta Tierra, ¿no? Nos hace que el planeta tiene la energía que tiene, ¿sí? Y 6.000 grados centígrados aproximadamente en la superficie del Sol hace que se desborde esa energía, hace que se desborde el tema del hidrógeno, ¿no?, a lo largo de nuestro universo, para que precisamente, sumados a las otras energías que existen, precisamente exista esa posibilidad de que el planeta genere movimientos de rotación y de traslación durante todo un año. Esta es la primera idea. Cuando ustedes toman, según los entendidos, cuando toman una foto al Sol desde el mismo lugar los 365 días del año, resulta que van a sumar esos puntitos que ustedes tienen ahí. Punto, 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 punto. Porque el planeta está en movimiento. Es lógico, estamos en movimiento. Pero cuando le toman la foto, da la idea precisamente del analema. Ya, ese es el concepto, que es bien interesante. ¿Ya? Entonces, el analema tiene su simbología y el analema tiene su significado. ¿Ya? Muy bien, ¿qué sucede? Sucede que en los puntos de inflexión, en esos puntos de inflexión, nosotros vamos a encontrar el cambio de estaciones. Miren qué interesante. Hubo cambio de estaciones. Entonces ahí aparecen las 4 que nosotros hoy conocemos, ¿no es cierto? El verano, la primavera, el otoño, el invierno. Aparecen las estaciones. Y aquí una primera hipótesis. El aparecimiento de las estaciones, ¿no?, o el fenómeno de las estaciones, ¿origina la vida? Yo me pregunto qué sería el planeta si estaríamos solamente en invierno, o solamente en verano, o así, ¿no es cierto? ¿Sí? Imagínense ustedes que ese movimiento, que esa fuerza, que esos encuentros, que esas interacciones, posiblemente en algún momento empezaron a originar precisamente el tema de la vida. Y eso es algo que nos interesa visualizarlo, porque por ahí, al parecer, comienza todo este trajinar que tenemos nosotros a nivel planetario. Muy interesante primero que visualicemos bajo conceptos magnánimos, ¿no? Pero también es interesante que nosotros sumemos a esta idea precisamente el tema de entender que lo magnánimo también tiene una relación con aquello que ahora, en términos actuales, lo podríamos llamar atómico. Es decir, lo muy grande versus aquello que es muy, pero muy pequeño. Es decir, nos vamos del universo a lo celular. ¿Ya? Lo celular que posiblemente engendró la posibilidad de que existan. Antes de eso, lo celular que precisamente originó la posibilidad de que exista individualidad. O sea, una célula, por más pequeña que sea, ¿no?, tiene una fina membrana que la separa de las otras células. Entonces es una individualidad de una célula, que le puede ir sumando células, ¿no es cierto?, para originar tejidos. Y que esos tejidos podrían originar la formación de órganos. Y que el órgano puede originar, o la suma de órganos, pueden originar nuevamente una individualidad que de repente hoy por hoy la conocemos como especies. Porque los vegetales tienen su individualidad, porque los animales tienen su individualidad, ¿no? Porque cada quien somos un individuo, ¿no?, que tiene una interacción con otros individuos. Entonces, aquí existe una relación de supervivencia entre aquello que es muy grande, ¿no?, versus aquello que originó una vida propia, ¿no?, y que en el día a día posiblemente tenemos nosotros la gran misión de mantener ese sistema vital que de repente Maturana y Varela lo llamaron autopoiesis, es decir, la capacidad que tiene
un individuo para seguir viviendo. Ese es un proceso autopoyético. Pero también, cuando Maturana y Varela hablaban de la autopoiesis, nos decían a nosotros que para que haya esa posibilidad de regenerativa de vida, ¿no es cierto?, deben formarse nichos ecológicos. Entonces, a nivel planetario, aparentemente nosotros tenemos una especie de nicho ecológico, ¿no?, que nos va cobijando, y que por ende, bajo esa percepción, nosotros podríamos engendrar esta posibilidad de mantenernos bajo la idea de un sistema internacional. Me gusta mucho la idea de encontrar, por lo tanto, el origen de todo este tema. Que solamente, por favor, es idea, son ideas. El origen. O sea, ¿qué es el origen? Por favor, en terminología andina, ¿qué es un causai? Porque el causai es un origen, ¿sí? Entonces, he querido titular a esta primera parte las comprensiones de un origen, que es muy importante que nosotros entendamos cuáles son aquellas perspectivas que podríamos conseguir desde diferentes autores. Aquí, por favor, parafraseo alguna idea, y nos dice esto. En algún momento de la vida nos hemos preguntado cuál es nuestro origen. ¿Qué interacciones extraordinarias dieron pie a la existencia de lo vivo? ¿Será que las respuestas las encontramos en explosiones cósmicas, en el creacionismo, en los extraterrestres? ¿Debe asimilarse a la vida contextualizándola desde lo magnánimo o desde lo celular? ¿Y cuándo apareció la vida? ¿Cómo se fue configurando la especie humana? ¿Cómo se dispersó por el planeta? ¿Cómo la prehistoria dio pie al aparecimiento de sociedades humanas? Y ahí sí dice, ¿no? Y lo dejamos a manera de puntos suspensivos. Dice, vaya comprensión, solo presentemos algunas ideas. Y aquí comenzamos precisamente ese trajinar que en alguna primera instancia les había denominado elementos. Por favor, vamos en las primeras sesiones de este monólogo, vamos a tratar de identificar elementos. Y tendremos un fin, que viene dado con la idea de que será muy importante que nosotros construyamos nuestro sistema internacional. Es decir, identificaremos precisamente elementos con interacciones y veremos que en algún momento vamos a ir configurando precisamente alguna perspectiva que sea un tanto diferente, ¿ya? Entonces, habíamos hablado acerca del tema de las estaciones, y aquí yo quisiera que ustedes pongan un poquito de énfasis en algo que nos lleva a comprender la razón del ser humano. Por favor, la razón del ser humano. ¿Y a dónde quisiera irme con esto? A que seguramente las individualidades formadas nos empujan, ¿no?, a querer obtener de la naturaleza aquello que nosotros necesitamos para seguir viviendo. Eso en primera instancia. Queremos ver qué necesitamos, ¿no es verdad? Entonces, es muy importante que en primera instancia nosotros denotemos que somos seres de agua, somos seres de fuego. Tenemos la tierra por acá y tenemos el aire. Necesitamos el aire para respirar. Es decir, necesitamos los cuatro elementos básicos para que podamos vivir. Vean, ponemos en primera instancia 4 elementos básicos, ¿ya? Esos 4 elementos que seguramente a nosotros nos empujan a buscarlos para poder vivir, ¿no? A veces, como los tenemos gratuitamente, a veces, como los tenemos aquí a la mano, seguramente no los valoramos. Es lo primero que tenemos que manejar. ¿Se ha puesto precio al fuego? Sí, se ha puesto el fuego, sobre todo bajo el concepto de las energías, ¿no? Se ha puesto precio al agua,
hemos puesto precio al agua. Al aire seguramente todavía no le ponemos precio. Y a la tierra ya le hemos puesto precio. Miren, aquellos elementos que son de la naturaleza tienen precio. Esa es la primera reflexión que yo quisiera que ustedes hagan. O sea, ¿cómo puede ser posible que las sociedades humanas pongamos precio a aquello que viene de la naturaleza? Pero lo hemos puesto, ¿ya? A muchas de las cosas. Eso nos empuja a entender que esos elementos necesarios para la vida configuraron al interior del ser humano, ¿sí?, ciertas características que nos hacen comprender, ¿sí?, que existen necesidades para que nosotros podamos seguir viviendo. Y aquí uno de los grandes temas que me encantaría analizar, que es el tema de la relación química con la alimentación. Por favor, lo químico más la alimentación, ¿sí? Porque por acá, según esta frase que les voy a leer, nos dice que la alimentación ha sido una importante fuerza selectiva en la evolución humana. Vean, proceso selectivo, ¿no? Selectivo. Es decir, no todas las especies comemos lo mismo. Hay selección, ¿ya? Los primeros homínidos obtenían energía y proteínas de frutas, verduras, raíces y nueces. La transición de la vida arbórea a las llanuras fue posible gracias a la emergencia de la postura erecta. La piel lampiña con numerosas glándulas sudoríparas y el color oscuro. Este cambio amplió el radio de acción de los humanos primitivos y favoreció la adopción de prácticas de alimentación más eficientes como la carroñería, la cacería, la antropofagia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que por ahí, tratemos solamente de visualizar un ser humano que en una primera instancia no tenía todas las comodidades que tenemos hoy por hoy. Ese ser humano necesitaba alimentarse, ¿ya? Una alimentación que tiene que ir de la mano con el proceso químico. El proceso químico que forma parte de nuestro ser. Primero, ese es el tema. Pero resulta que al principio nosotros manejábamos un concepto de alimentación bajo la idea del forrajeo. ¿Qué es esto del forrajeo? Yo busco y yo cojo. Yo busco y yo cojo. ¿Sí? Es decir, manejábamos grandes temas migracionales que nos lleven precisamente a buscar nuestros alimentos. ¿Cómo deviene este concepto químico? El concepto químico deviene de las necesidades que tiene nuestro organismo para poder sobrevivir. Ven que aquí les pongo algunas ideas, ¿no? Nos dicen a nosotros que en estructura humana, por favor, nosotros tenemos en nuestro cuerpo una presencia del 65% de oxígeno. Por favor, les llamo primero a tratar de entender el tema. 65% de oxígeno, tenemos 18% de carbono, tenemos 10% de hidrógeno, tenemos 3% de nitrógeno, tenemos 1.5% de calcio, 1% de fósforo y sumamos todo eso y nos da aproximadamente el 99.9% de los elementos que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es muy importante que lo tengamos presente. 65% de oxígeno significa que, ¿no?, nosotros deberíamos buscar alimentos, ¿ya?, que tengan ese componente. Entonces, por acá nos dicen, miren, todos los líquidos y tejidos, los huesos, las proteínas, ahí están presente el oxígeno, ¿ya? ¿Y en dónde encontramos el oxígeno? ¿O en qué alimentos? En aguacates, en bayas, en brotes de alfalfa, en manzanas, en uvas dulces, en zumos de frutas, en kiwis, en espárragos, en mangos, en pimientos, ya. O sea, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, oxígeno. Ah, qué chévere, ¿no? O sea, me encantaría a mí entonces, cuando hablamos ahora hablamos de dietas, también hablamos de nutrición, antes hablábamos entonces de supervivencia. Me encantaría que solamente enlacemos
estas medidas porcentuales que nosotros necesitamos para poder vivir, que nuestro cuerpo necesita para poder vivir, para también hacernos una especie de proceso de nutrición que bien valga la pena hacerlo. Si mi cuerpo es 65% de oxígeno, y ya tenemos 65% de esos organismos, de esos elementos, ¿no es cierto?, que nos dan oxígeno. Punto. Se va. Pero claro, en esa época andábamos atrás de buscar este tipo de elementos. Aparecería la posibilidad también de identificar alimentos que tengan carbono, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen que el azúcar, el arroz actualmente, ¿no? Las pastas, la harina de trigo, los dátiles, las pasas, todo eso tiene carbono y tenemos nosotros que tener una proporción del 18%, ¿sí? Por acá el pepino, el tomate, las espinacas, la lechuga, el apio, la calabaza, eso tiene un 10%, y ahí encontramos, ¿no es cierto?, tenemos un 10% de hidrógeno encontrado en estos alimentos. Por acá tenemos, en cambio, que el nitrógeno lo encontramos en leche, en pescado, en pollo. Pero esto necesitamos nosotros del 3% de nitrógeno, ¿sí? Y por acá, en cuanto al calcio, tenemos los lácteos, la sardina, el salmón, el 1.5%, dejando el 1% al fósforo, ¿no? Constitución química, si quieren decirle físico-química del ser humano, ¿no es cierto?, con aquellos elementos que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Por favor, primera variable, o una de las variables que nosotros vamos a tomar en consideración en este tema de negociación, es la alimentación. ¿Por qué? Porque aparentemente es una necesidad de base, ¿sí? Esa necesidad de base que mueve al mundo. Por favor, mueve todos los procesos mundiales. Mueve importaciones, mueve exportaciones. Seguramente a nosotros en algún momento nos hicieron ver que los temas de producción por acá, por Latinoamérica, por África, bajo el concepto de la dependencia, ¿no?, bajo ese concepto, eran procesos de países primitivos, pero yo quisiera poner sobre la palestra el tema de que lo primitivo es lo esencial, ¿sí? Lo primitivo es lo esencial. La alimentación es lo esencial, dejándonos de una serie de actividades que luego fueron formando las sociedades humanas y que de repente se convirtieron también en una especie de necesidades, pero ya no son necesidades básicas, sino son necesidades aumentadas. Pero bueno, va por ahí. Les invito también a que este elemento nos lleve a entender que a nivel planeta tenemos un código genético único, ¿sí? Todas las especies a nivel del planeta tenemos un código genético único. Código genético que nos ha servido para que a través de la transmisión sexual, por favor, transmisión sexual, las especies se vayan manteniendo. Porque en algún rato hubo el origen, pero la especie se va manteniendo. Y eso es muy importante, muy importante. La especie se mantiene, ¿por qué? Porque existe la necesidad de las especies de sobrevivir. Yo sé que han existido 5 extinciones masivas en el planeta, que por ahí algunos autores me dicen que estamos a punto de la 6ª extinción masiva. Pero bueno, lo importante por acá será entender que todas las especies queremos seguir sobreviviendo a partir de la denominada transmisión del código genético. Ahora, ¿qué sucede? Es muy importante que nosotros visualicemos estos temas, refiriendo la idea de que una vez que se formó la individualidad y una vez entramos en esos procesos de necesitar alimentación, los seres humanos en algún momento tuvieron que dispersarse en el planeta. Miren, y qué interesante empezar a manejar esto, porque vamos a ir sumando variables. Y aquí hay una variable que me gusta mucho, ¿no? Una variable que es muy importante para tener la visión planetaria, que es precisamente la variable de la migración, ¿sí? Entonces, ustedes vayan haciendo su bucle, ¿no? Teníamos
alimentación, ¿no? ¿Sí? Teníamos ecosistemas o sistemas ecológicos, nichos ecológicos, como queramos llamarle, el gran sistema. ¿Qué tal si les invito a formar un bucle inicial, un bucle muy temprano, digamos así, que se llame ecosistema, ¿no? Migración, alimentación. Miren, ¿qué les parece ese bucle? Interesante, ¿no? O sea, podríamos empezar a analizar este tema para que precisamente denotemos cuáles son los comportamientos internacionales. Ahora, ¿qué sucede? Si nos vamos por el lado de la migración, vamos a encontrar en Hans Coppens, ¿sí? Un politólogo francés, ¿no? Que precisamente lanza una teoría de cuáles son los orígenes del ser humano y cómo esos orígenes, o en dónde se situaron esos orígenes, y por qué ese ser humano tuvo que empezar a salir de ese rinconcito en donde se encontraba. Y bueno, estos son hallazgos antropológicos, ¿no es cierto? Arqueológicos, perdón. Son hallazgos arqueológicos que se desentierran, porque precisamente la arqueología sirve para desenterrar aquello que ha pasado hace algún tiempo por acá, por el planeta. Entonces, es muy importante que nosotros visualicemos esta teoría denominada teoría del Este, porque Hans Coppens nos ubica en la parte este del África, ¿no? Hace aproximadamente 7 millones de años, y nos dice: en África empieza a haber un proceso de ruptura del continente, que nosotros anteriormente ya habíamos tenido ese proceso, ¿no? Que es uno de los procesos que originó precisamente una de las extinciones masivas del planeta, cuando se dividió Pangea. Antes éramos un solo continente que empezó a dividirse por las erupciones volcánicas, y dentro de ese gran proceso de erupción, ¿no es cierto?, se acabó masivamente la vida que había en ese entonces en el planeta. Entonces, algo así estaba pasando en África. La división o el proceso geológico de división en el África se llama falla del Rift. Así, ¿no? Falla del Rift. ¿Qué significa? El continente empieza a abrirse, pero aparte de eso, empieza a alzarse. Que es interesante. Ese fenómeno es interesante. Se abre y se alza. ¿Ya? Entonces, las corrientes marítimas que golpeaban así al continente pueden seguir golpeando solamente el lado oeste de África. Y en el lado oeste del África, ¿no?, el mono sigue siendo mono y sigue colgado de los árboles. Y tenemos nosotros ahí selva tropical. ¿Sí? O sea, ese es el tema que nosotros tenemos ahí. En cambio, en el lado oeste empieza un proceso de desertificación, y el mono, que se transformó en bonobo, ¿no?, y que luego se transformó en homo, seguramente empezó un proceso totalmente diferente al de las otras especies, porque tuvo que erguirse, ¿no?, tuvo que empezar a desarrollar este gancho, ¿sí?, este gancho que no tenemos todas las especies. Es una de las particularidades que nos diferencian de las otras. Tener un gancho con un dedo oponible, ¿ya?, que nos da la posibilidad de ser hábiles, ¿sí? Empezar a tener la cara mucho más achatada, ¿no es cierto?, y el cerebro a engrandecerse. Miren, o sea, son cambios fisiológicos que hemos tenido, y que en algún momento, precisamente, esos cambios y esa posibilidad de poder tener una visión diferente, porque imagínense ustedes, cuando una especie obtiene como medio de sustento para ir a buscar su alimentación, sus 4 extremidades puestas en el suelo, seguramente no tenga mucha visión. Pero cuando están solo las 2 extremidades, yo puedo tener una orientación planetaria muy, pero muy diferente. Entonces, miren, por ahí empieza el tema de la famosa teoría del Este. Salimos de África, ¿no es cierto? Y a partir de que
se realiza este proceso, se empieza a poblar el mundo. Aquí tengo yo un atlas de la evolución del ser humano. Este atlas de la evolución del ser humano visualizado desde qué periodos de tiempo, ¿no es cierto?, se tuvieron que utilizar para poder poblar el planeta en primera instancia. Y ustedes vean que este atlas a nosotros nos recoge en primera instancia los 7 millones de años, ¿no es cierto? Y aquí nos habla que hace los 7 millones de años nosotros encontramos a Aramis, a Dipithecus, a Canapoy, y así, ¿no? Tenemos diferentes fases de evolución, y que de repente, si nosotros le bajamos por acá, hace 3 millones de años ya le encontramos a Lucy, ¿no? Y estamos en la misma falla, miren, esta es la falla de Rift, estamos en la misma falla, hace 3 millones de años, ¿sí? Y hace 2 millones de años, miren, está ya el Australopithecus. Es muy interesante visualizar esto. Y que si queremos seguir saltando estas eras, en algún momento, precisamente, vemos cómo empieza el proceso de migración. Miren, vemos cómo empezamos a salir nosotros, nuestros antepasados, de esta parte de África, cruzamos, ¿no es cierto? Empezamos a probar Asia, Europa y una serie de continentes que tienen sus puntos de inflexión, por ejemplo, como ustedes le ven por acá, ¿no? 1.400.000 años, 800.000 años, hace 130.000 años, ¿dónde nos encontramos? Y miren cómo se fue aparentemente poblando el planeta. Es algo muy interesante que nosotros deberíamos estudiar inclusive para tener precisamente esa perspectiva de negociación internacional, porque estamos hablando de un sistema internacional. Entonces el gran proceso es migración más alimentación, ¿no es cierto?, y más ecosistemas. O sea, por ahí tenemos una primera triada, como les había manifestado, ¿ya? Muy importante esto, y muy importante profundizar un poquito el tema del forrajeo, porque forrajear, como dicen, es un término que utilizamos en castellano para denominar todas aquellas conductas encaminadas a conseguir alimento, como la búsqueda, la explotación, la selección y la manipulación de alimento o del sustrato, por favor, todo lo que está por abajo de la tierra, ¿ya? El sustrato, es que nosotros, claro, todo lo que significa tratar de entender cómo emerge, ¿no es cierto?, se encuentra debajo de la tierra. Es muy interesante el tema. ¿Por qué? Ya habíamos hablado de que hay energía dentro del planeta, en su núcleo. Ya les dije, 6.000 grados centígrados en el núcleo. Entonces, cuando necesitemos nosotros energía o energizarnos, deberíamos nosotros empezar a pensar en que tenemos nuestra energía aquí en nuestros pies, ¿no es cierto?, precisamente. Y bueno, ese proceso de forrajeo, precisamente, es el que nos llevaba a la posibilidad de tratar de poblar, ¿no es cierto?, las diferentes partes del planeta. Interesante en primer término. El proceso de hominización nos fue cambiando, ¿sí? Pero, aparte de eso, ese proceso de hominización que nos hizo aparentemente superiores a otras especies, Morán nos dice el paradigma perdido, nos dice Morán. Hay un libro completito, El paradigma perdido, en donde precisamente hace la reflexión de que en algún momento de esta historia de la humanidad, el hombre adquirió características especiales que hizo que se diferencie de las otras especies, ¿no? Y claro, no sabemos, lo que sí no sabemos es que si esas características especiales nos dotó a nosotros de cierto poder sobre las especies, de cierto poder sobre la naturaleza, ¿no? Y que hoy por hoy nos está llevando precisamente a destruir las especies de la naturaleza, porque adquirimos una especie de poder, ¿sí? Y precisamente aquí es muy importante que nosotros introduzcamos un nuevo término. ¿Cuál es? La domesticación. Oye, es que nosotros domesticamos todo lo que encontramos, y desde hace muchos años, ¿no?
Miren por aquí esta reflexión que nos hacen en ciertas páginas, y nos dicen que una de las renovaciones culturales más significativas de nuestros anales sucedió hace más de 10.000 años, cuando una sociedad característica de cazadores y recolectores evolucionó hacia nuevas comunidades humanas, las cuales decidieron comenzar a producir su propio alimento. O sea, a ver, esperen, yo ya no voy a andar buscando el alimento, sino yo quiero producir mi alimento, ¿ya? Pues para ello, esta sociedad emergente se encargó por primera vez de efectuar una domesticación de especies. Ya, lo que pasa es que necesitábamos nosotros tener a nuestro alrededor aquello que nos dé alimento, y por lo tanto teníamos que domesticar. Bien, qué interesante esa palabra para tomarla como enclave o como elemento de este proceso de estudio que estamos haciendo. Domesticación. Miren cómo se van sumando las variables, ¿no es cierto? Migración, alimentación, ecosistemas, domesticación. Aquí ya tenemos un tetragrama, ¿no? Es muy importante que nosotros visualicemos esos elementos que van a configurar este sistema de negociación internacional. Entonces, si queremos hacer simplemente una retroalimentación de aquello que hemos domesticado, aquí les pongo unos ejemplos. Al perro se le domesticó hace aproximadamente 20.000 a 30.000 años en Europa. A la cabra se le domesticó en el oeste asiático hace 10.500 años. A la vaca se le domesticó en Mesopotamia hace 10.000 años. A la oveja en el oeste asiático, hace 9.000 años. Al cerdo en China hace 8.000 años. Al dromedario, en Arabia hace 6.500 años. Al caballo en Asia hace 5.000 años. Aunque ese proceso de domesticación es muy, pero muy importante dentro de esa visión que querramos tener dentro del sistema internacional, porque es una especie de comportamiento, ¿ya? Domesticamos especies, otras especies, animales, también domesticamos vegetales, ¿no? Es decir, tenemos nuestra vegetación para ciertas épocas del año, ¿no? Recuerden ustedes que hoy por hoy, en temas de negociación internacional, sabemos cuál es la época para producir y exportar naranjas, cuál es la época para producir y exportar manzanas, o cualquier tipo de producto. ¿Qué hicimos? Domesticamos, porque nosotros hoy por hoy sabemos en qué épocas, ¿no es cierto? Precisamente existe una relación sustrato, aire, agua, universo, para que en la relación, en esa época, salga un determinado tipo de producto, que es muy importante que nosotros lo visualicemos. Ahora bien, todo esto que les estoy contando, pasa simplemente en una fase denominada prehistoria. Yo no quiero adentrarme en esos temas porque mi orientación tiene que ir hacia el tema de negociación. Pero miren que en la prehistoria ya se produce la famosa revolución agrícola. Y les digo en la prehistoria porque esto aproximadamente va hacia hace unos 10.000 años, ¿no? Todavía estamos en prehistoria por ahí. Hay una revolución agrícola, ¿no?, que nos empuja precisamente a entender que en algún momento el hombre tiene que hacerse sedentario, dejar esos nomadismos que teníamos por temas de migración, y vamos a entrar en un proceso de estancamiento en ciertas zonas, porque ya yo necesito tener, ¿no es cierto?, mi ambiente, mi nicho ecológico en una zona que me haya gustado poblarle, ¿no es cierto? Ya se produce la famosa revolución agrícola. Verán, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. De forrajeo a la revolución agrícola, dos etapas de inflexión muy marcadas. Seguramente el forrajeo es una etapa muy larga. De hecho, la prehistoria es muy larga la etapa, ¿no? Pero la revolución agrícola precisamente ya nos empuja a manejar un desarrollo progresivo de la agricultura y el pastoreo, ¿no es cierto? Pero viene también una idea adicional con la revolución agrícola. Debemos apropiarnos
de la naturaleza. Miren, entonces, por aquí tenemos una quinta idea, si podemos llamarle así, que es la idea de apropiación. O sea, miren, ya no es solamente domestico, ahora quiero apropiarme, ¿sí? Porque domesticación significa entrar en relación de dependencia. Y apropiarse significa tener la idea de que esto es mío. Es apropiación, miren. O sea, el sentido de la propiedad privada apareció hace 10.000 años. O sea, no es tan nuevo como nosotros la pensábamos cuando decíamos, no, lo que pasa es que sale de una corriente capitalista y de ahí el individualismo y de ahí el bien individual y de ahí la apropiación, ¿no? O sea, el ser humano tuvo un concepto de apropiación cuando comienza la revolución agrícola, que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que precisamente la revolución agrícola nos da una idea completamente diferente, ¿no es cierto?, con respecto al hecho de cómo yo quiero ver el mundo, cómo quiero ver el planeta, ¿no? Porque ahora quiero verle al planeta así, desde mi posición, ya no desde ese gran proceso de migración. Quiero verle desde mi sedentarismo, ya no desde el nomadismo. Ahora, habrá ciertas sociedades, ciertos grupos, ¿no?, que quieran estar en ese ambiente, y habrá otros grupos que quieran seguir migrando y que quieran empezar con un proceso que en algún momento lo vamos a llamar proceso de conquista, de formación de imperios y ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que nosotros visualicemos así este primer entretejido que está planteado, porque de repente nos va a ubicar en el desarrollo de unas ideas que nos lleven precisamente a entender cómo se fueron configurando los elementos que construyen un sistema de negociación internacional. Bueno, hasta aquí quisiera dejar este primer encuentro para poder continuar en las siguientes sesiones desarrollando nuestras ideas. Muchísimas gracias por su atención.